Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. El tema que vamos a hablar es el Evangelio de Pablo. El Evangelio que Pablo recibió del Señor Jesucristo. Pablo el apóstol habla en Romanos 1:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16, Pablo le llama al Evangelio de Cristo, le llama mi Evangelio. Mi Evangelio. Porque Dios se lo reveló a Pablo, para que Pablo lo anuncie a los principados y potestades de la tierra y lo anuncie a todas las naciones que son los gentiles, sobre todo en las naciones gentiles, para que puedan ser salvos. ¿Ok? Entonces, no solamente Pablo, Dios le reveló el Evangelio, sino que Pablo abrazó el Evangelio y lo hizo de él. Por eso Pablo dice en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará en Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Pablo abrazó el Evangelio, lo hizo suyo, y nosotros al recibir el Evangelio que Cristo le revela a Pablo y Pablo le habla a las iglesias el Evangelio, podemos decir también lo mismo, mi Evangelio, porque es para nosotros, para salvación, para nosotros recibirlo, hacerlo nuestro, para tener salvación y perdón de los pecados. Ahora, vamos a explicar cuando Pablo dice, en el día en que Dios juzgará en Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta palabra, mi evangelio, se está refiriendo que Dios llegará un momento que cuando nosotros subamos a las nubes, a la presencia de Dios en el día de rapto, llegará un momento que Dios en el tribunal de Cristo, Dios juzgará los secretos que el hombre hizo en la tierra. No para condenación, no para ser condenado, no hay condenación, no hay infierno, hay salvación. Pero es que todo lo que el hombre hizo incorrecto, o sea, se está refiriendo al creyente, se está refiriendo a la iglesia, a nosotros, ¿ok? Los creyentes. Todo lo que nosotros hacemos en la tierra, sea bueno o sea malo, Dios no lo va a dejar pasar por alto. Nosotros, la iglesia, aunque ya somos salvos, somos justificados, somos santificados, jamás podemos escapar. Jamás podemos escapar de algo que no está bien hecho. Sobre todo las injusticias. Cuando alguien dice esto es injusto, esto no está bien, ¿verdad? Pues Dios juzgará, número uno, Dios juzgará los secretos de los hombres. ¿Ok? Como por ejemplo, la injusticia. Las injusticias de los hombres, ¿verdad? De los creyentes. Dios la va a juzgar en el tribunal de Cristo. Número dos, Dios va a juzgar conforme al evangelio que Cristo le reveló. Esto es bien importante. Pablo dice que Dios juzgará la iglesia en el tribunal de Cristo, no para condenación, pero lo va a juzgar conforme solamente al evangelio que Dios le revela a Pablo. No es conforme al evangelio que Jesús le reveló a los 12 apóstoles. ¿Ok? ¿Ok?
no es conforme al evangelio que Jesús le reveló a los 12 apóstoles anterior a Pablo. Solamente el evangelio que Jesús le reveló a Pablo. Pero hermano, como que tú me haces entender que hay más de un evangelio. Si tú conocieras los misterios de la Biblia. Hermano, ¿y por qué usted le llama misterio? Porque Pablo dice que el evangelio es un misterio. en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, Pablo dice que el evangelio es un misterio que no se dio a conocer en el tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento, y tampoco se dio a conocer en el tiempo de Jesús, y los 12 apóstoles tampoco se dio a conocer. Y ese evangelio es un misterio para nosotros, y fue revelado a Pablo, y Pablo lo anunció a las naciones. Primero se lo anunció a los apóstoles y luego se lo anunció a las demás naciones de los gentiles en general, que somos nosotros. ¿Ok? Entonces Pablo está diciendo que Dios va a juzgar. Nosotros, la iglesia, el creyente, vamos a ser juzgados no para condenación, pero en el tribunal de Cristo, solamente conforme al evangelio que Dios le reveló a Pablo. No es a ellos. Ahora, hay más de un evangelio. En la Biblia hay más de un evangelio. Está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. ¿Ok? Más adelante hablaremos de eso. ¿Ok? Más adelante con calma hablaremos de todo eso. Y estaremos aprendiendo para la gloria del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tranquilo, que Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar a entender muchas cosas que muchos de la iglesia no entendemos todavía. ¿Ok? Bien. Conforme a mi evangelio, como dice Pablo, Dios va a juzgar a la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la va a juzgar. ¿De qué Dios la va a juzgar? ¿De qué Dios también la va a juzgar? Va a juzgar si nosotros llevamos el evangelio que Dios le reveló a Pablo. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, yo quiero hacer los videos cortos, aunque sean muchos videos, porque no quiero ir muy rápido, ¿entiendes? ¿Ves? Estoy muy motivado en llegar al siguiente video, que es el arrepentimiento. Va a ser muy bueno ese tema que voy a traer. Estoy motivado de llegar al arrepentimiento para hablarlo. Entonces vamos a buscar Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Ok, Gálatas 1, perdóname. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, wow, yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer una pausa aquí. ¿En qué consiste ese evangelio diferente? Vamos al contexto. Vamos a ir al capítulo 2. ¿Ok? Pasen conmigo al capítulo 2 de Gálatas, versículos 7 hasta el 9. ¿Ok? Dice así. Pablo dice, antes por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron? Juan, Pedro, Santiago, vieron que a Pablo se le encomendó el evangelio de la gracia para hablarlo. Pues dice Pablo, antes por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ahora Pablo continúa y dice, como también a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para conmigo con los gentiles. Ahora escuchen, presten atención, ¿ok? Presten atención.
Gloria a Dios. Dios va a juzgar la iglesia conforme al evangelio que Dios le reveló a Pablo. ¿Cómo la va a juzgar? Número dos, la va a juzgar si llevó el evangelio que Dios le reveló a Pablo. No es cualquier evangelio. No es cualquier... ¿Se ve o no se ve bien? Deja ver. ¿Se ve? Deja ponerle esto aquí para que se vea. Aunque el que necesito ver soy yo, pero no hay problema. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Dios va a juzgar a los creyentes si se llevó el evangelio correctamente. Por eso, Pablo dice aquí en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del evangelio de la gracia para seguir otro evangelio. Y Pablo continúa: no es que haya otro, sino que hay algunos que quieren perturbar el evangelio y pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, tenlo por anatema, que tiene que ver con maldición, Tenlo por anatema. Gloria a Dios. Ahora prestemos atención a lo que yo voy a hablar para la gloria del Señor. Pablo anuncia aquí que el único evangelio que Dios le reveló es el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la incircuncisión. Como yo se lo estaba leyendo en el capítulo 2, versículos 7 hasta el 10. Vamos a escribirlo aquí. El evangelio de la circuncisión. El evangelio. Entonces, también está el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la con el prefijo in, y el evangelio de la circuncisión. El evangelio de la circuncisión es el evangelio que Dios le reveló, que Jesús predicó a las 12 tribus de Israel, que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles salen de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Repito, los 12 apóstoles salen de las 12 tribus de Israel, y para ser más específico, sale de Abraham. De Abraham en adelante es donde salen pues los 12 apóstoles, que son las 12 tribus de Israel. En el tiempo de Jesús estaban la tribu de Judá entre las 12 tribus de Israel que salen de Abraham en adelante en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con Israel, tiene que ver con el Israel de Dios, Antiguo Testamento. De esas 12 tribus se encuentra la tribu de Judá. La tribu de Judá es donde sale Jesús. Cristo Jesús sale de la tribu de Judá. Pablo sale de la tribu de Benjamín. Pero los 12 apóstoles como tal, en el tiempo de Jesús, pues le predicaron a cada una de esas 12 tribus. A cada una de esas 12 tribus. Y todo lo que Jesús habló y enseñó, que es el evangelio del reino de Dios y su justicia, el evangelio que Cristo predicó a los 12 apóstoles y al pueblo judío de Israel, a las naciones de Israel, que eran judíos, se le conoce como el evangelio de la circuncisión. Repito, el evangelio de la circuncisión. Y Pablo, el apóstol,
Pablo, el apóstol, ¿verdad? Pues predica el mensaje del Evangelio de la incircuncisión que está más dirigido pues a las naciones gentiles que eran paganas y idólatras y que no tenían relación con Israel. Israel, o también los judíos, en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿ok? Los gentiles había, escucha, listen to me, atiendan, según Efesios capítulo 2:13, según Efesios capítulo 2:13, Pablo habla de una pared intermedia, ¿ve? De una pared intermedia de separación, que dividía entre los gentiles paganos y entre el pueblo de Israel y las 12 tribus de Israel, que era donde Jesús se llegó a este pueblo, como la niña de los ojos. ¿Quién es la niña de los ojos? ¿Quién es la niña de los ojos de Cristo? ¿Nosotros? No, es la iglesia. No es la iglesia. No es la iglesia. Es el pueblo judío de Israel. Dios llamó al pueblo de Israel, ¿verdad? La niña de los ojos. Por eso es que tenemos que saber bien lo que estamos cantando, lo que estamos escuchando por ahí. Porque nosotros no somos la niña de los ojos. Ok, nosotros somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, pero no somos la niña de los ojos de Cristo, ¿ok? Había una pared intermedia que dividía entre los gentiles paganos y Israel. Ahora Efesios 2:13 y 14, cuando Cristo muere, ya la pared intermedia de separación se va. Y ahora, tanto judíos como gentiles, cuando creen en Cristo, son salvos. Son llamados iglesia y son salvos. ¿Ok? La diferencia es que los judíos se les entregó la ley y los mandamientos. Pablo dice y recibe por el Señor Jesucristo que a los gentiles van a ser salvos por la fe y no por las obras de la ley. Nada que ver con las obras de la ley. Pero los judíos siempre, desde el Antiguo Testamento, siempre han estado bajo las obras de la ley. Siempre han estado bajo la ley y los mandamientos. Los gentiles, Dios les revela a Pablo que bajo las obras de la ley no serán salvos. Entonces, ¿cómo? Pues a través de la fe en Cristo. Solamente la fe en Cristo sin hacer ninguna obra de la ley. ¿Ve la diferencia? Bien. Cuando Pablo dice en el libro de Romanos 1:16, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mí y evangelio, Pablo lo que está queriendo decir es que si nosotros, la iglesia, a través del ministerio de Pablo, y no los 12 apóstoles, ¿ok? No los 12 apóstoles, sino conforme al apóstol Pablo, al evangelio que Cristo le reveló a Pablo para los gentiles, que somos nosotros, iglesia. Si nosotros, Dios va a juzgar a la iglesia conforme al evangelio que Pablo le entregó Jesucristo a Pablo para los gentiles. Si nosotros llevamos la fe, el mensaje de la justificación y la seguridad de salvación, ¿ve? Dios va a juzgar eso en el tribunal de Cristo.
Y Pablo dice, conforme a mi evangelio, al evangelio que se le entregó a Pablo, mas no conforme al mensaje del evangelio del reino de Dios que se le conoce como la circuncisión para el pueblo de Israel y los 12 apóstoles. No es ese evangelio. Tenemos mucho que aprender. Hay mucho que aprender porque la iglesia está en una apostasía. Y la apostasía tiene que ver con cuando nos salimos de la verdad del evangelio, del conocimiento del evangelio. ¿Ok? Ahora, ¿han entendido? ¿Ok? Ahora yo voy a seguir hablando cosas profundas, pero no tan profundas porque no quiero que ustedes se sientan confundidos, pero es una realidad, ¿ok? No solamente está el evangelio de la circuncisión y también el evangelio de la incircuncisión, ¿ok? No solamente está el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión, también se encuentra otro evangelio más. Sí, hermano, sí, se encuentra otro evangelio más. En la misma Biblia. En la misma Biblia. Gloria a Dios. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 14. En Apocalipsis 14. Vamos a buscar aquí en la Biblia. Apocalipsis 14. Alabado sea Dios. Ok, versículo 6. Es el versículo 6. 6, ok. Dice así. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo los cielos y la tierra y el mar. Perfecto. ¿Ok? Ahora, hay un evangelio que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El evangelio eterno. Este evangelio eterno no es este evangelio de gracia, no. Este evangelio eterno no es el evangelio de gracia, no. Este evangelio es un evangelio que va a venir después del rapto de la iglesia, que tiene que ver con la gran tribulación en adelante. ¿Ok? Que no es para nosotros, es para las naciones que son paganas y que Dios les va a dar una oportunidad para que a través de un ángel, no es que el ángel va a predicar, no, es que un ángel va a anunciar ese evangelio, ¿verdad? Entonces se va a predicar ese, no es, pero no, los ángeles no predican. Los ángeles no predican, eso quiero que estén claros, ¿ok? Ese evangelio se va a anunciar ahí, para que estas naciones oigan este mensaje. Este evangelio tiene que ver con un evangelio de condenación, con un evangelio de, más bien, de la ley. Tiene que ver con la ley. Este evangelio se llama evangelio eterno, que es el mismo evangelio de la circuncisión, ¿ok? Es el mismo evangelio de la circuncisión. ¿Ve? Va a ser el evangelio de la ley de Moisés. Moisés, ¿ok? Por lo tanto, ¿en qué evangelio Pablo recibe? ¿Cuál es el evangelio que Pablo recibe para que nosotros obedezcamos a la fe? Este. Y Pablo le llama al evangelio en el libro de Hechos de los Apóstoles, 20, versículo 24. Dice Pablo, pero de ninguna cosa yo hago caso preciosa de mi vida para mí mismo, con tal que yo acabe mi carrera con gozo y el ministerio que yo recibí del Señor Jesús para yo dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el evangelio. La gracia no es un tema. La gracia no es un tema común. La gracia es el evangelio. No podemos decir, hermanos, pónganse de pies y vamos a abrir la Biblia y hoy vamos a hablar el tema del evangelio.
No, el Evangelio es la gracia. Y Pablo le llama a la gracia el Evangelio. Y Pablo le llama al Evangelio el Evangelio de la gracia. ¿Ve? Pablo le llama de la gracia, le llama el Evangelio. Y de lo que es el Evangelio, Pablo le llama al Evangelio Evangelio de gracia. ¿Ok? Pablo le llama el Evangelio de gracia. Ok, bien. Vamos a hablar de la justificación. La justificación y el ministerio del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué te parece? Vamos a hablar del Evangelio, del ministerio del Espíritu y el ministerio de justificación. ¿Ok? Eso lo vamos a hablar para la parte 2 del mensaje. Y en la parte 3 hablaremos el arrepentimiento. ¿Ok? Que va a estar bien interesante. Yo lo voy a hablar bastante profundo. Así que escúchalo completo, la parte 3. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Tú te vas a sorprender cómo Pablo enseña a las iglesias lo que es el arrepentimiento. Y tú vas a pensar, ay, yo creía que el arrepentimiento tiene que ver con esto, con que yo estaba mal. No pienses así. Dios te bendiga. Vamos a la parte 2, ¿ok? Comparte el mensaje para que otros sean bendecidos para la gloria del Señor. Abba, Padre, mi alma te alaba, Señor. Vamos a la parte 2 para continuar.